Le damos las gracias a nuestro Dios porque Él es bueno, sea bienvenido. Y de verdad que es un gozo poder compartir la palabra de Dios en este día con usted, donde queremos que me acompañe en esta hora al Evangelio de Marcos, capítulo 9. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14 en adelante. Vamos a estar leyendo allí unos versículos de la palabra de Dios. Qué bienaventurados, somos dichosos, sabe, de poder escuchar la palabra de Dios. Dios nos ha dado esa oportunidad y qué bueno es poder compartir en esta hora acerca del mensaje de Dios. Evangelio de Marcos, capítulo 9, versículo 14, dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Amén. Qué bendición de verdad saber de que hay un Dios en el cual podemos confiar. Es el Cristo que hoy predicamos, el cual cuando estuvo aquí en la tierra hizo muchos milagros y aún la tumba no lo pudo detener y hoy sigue haciendo milagros. ¿Cuántos lo creen? Él sigue haciendo milagros porque Él está vivo y vive y reina por los siglos de los siglos. Jesús, que estaba siendo conocido, era conocido, ¿verdad? Su ministerio se había hecho popular. Jesús hacía milagros. Jesús enseñaba de una manera diferente. Jesús había alimentado a muchas personas. Jesús había sanado un ciego. Jesús había estado haciendo muchos milagros. Por tanto, Jesús en esta oportunidad ya era conocido. Multitudes querían estar donde estaba Jesús. Multitudes querían estar donde estaba el Maestro, porque las personas, ¿sabe por qué querían estar donde estaba Jesús? Porque en Jesús había una palabra de parte de Dios. En Jesús había esperanza. En Jesús había respuesta. En Jesús había misericordia. En Jesús había amor. Y ese mismo Jesús hoy sigue trayendo esperanza, amor, misericordia y palabra de vida al ser humano. Así que en este momento vemos a Jesús que está en ese momento donde las personas pueden reconocer
de que Él tiene autoridad, no solamente para sanar enfermos, sino que Él también tiene autoridad sobre la naturaleza, autoridad sobre los espíritus inmundos, sino que es reconocido también por todo esto que está haciendo Jesús. En una oportunidad la palabra nos describe y nos dice que había una necesidad en un hombre. Quizás él había escuchado hablar de los milagros que Jesús hacía, de cómo Jesús traía libertad al cautivo, porque cuando hay una persona que va a Jesús, cuando tiene un encuentro con Él, cosas extraordinarias empiezan a ocurrir. Y sabe que había un hombre en aquella nación que tenía una necesidad en su vida. Quizás usted hoy tiene una necesidad en cualquier área de su vida y no es casualidad que esté escuchando este mensaje, sino que es propósito de Dios. Pero la palabra nos relata en Marcos capítulo 9 que había una multitud alrededor de los discípulos, estaban unos escribas que disputaban con ellos, y cuando la gente vio que Jesús se acercaba, corrieron a saludarle, y Jesús les está diciendo: ¿por qué ustedes están disputando? Aquella grande multitud le dice: maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajo, cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echase fueran y no pudieron. Vemos un hombre que va en busca de ¿quién? De los discípulos. En busca de Jesús, porque en Jesús hay respuesta. Pero cuando va a los discípulos, él se encuentra con algo, y es que aquellos discípulos no pudieron solucionar el problema que él tenía. No era cualquier dificultad, era un sufrimiento que vamos a ver que venían padeciendo desde hace mucho tiempo. Y quizás aquel hombre llevaba la esperanza de que aquel día recibiría el milagro, de que aquel día su hijo sanaría, de que aquel día llegaría la paz a su vida, llegaría la paz a su hogar, llegaría el milagro, la sanidad, lo que por muchos años él había estado necesitando. Pero sabe que cuando vaya donde están los discípulos, dice la escritura que aquellos hombres no pudieron hacer libre o hacer el milagro en la vida de aquel joven que nos dice la escritura que era un hombre mudo, ¿verdad? Era un hombre que estaba siendo atormentado por un espíritu inmundo, era un hombre que tenía una necesidad. Pero miramos en la palabra que nos enseña que no fue precisamente aquel que tenía una dificultad que el que fue a los pies de Jesús. La escritura nos dice que fue un padre el que se acercó a pedir por su hijo. Y qué importante cuando nosotros tenemos un padre, una madre, un familiar, un amigo que se preocupa por nosotros, porque sabe, él va a procurar lo mejor para nosotros. El anhelo de aquel padre era que su hijo cambiara, era que su hijo fuera restaurado, era que su hijo fuera libre, era que su hijo fuera sanado. Por eso él buscó el medio por el cual él pudiera cambiar la situación de aquel hijo. Me pregunto, ¿sería la primera oportunidad en la cual aquel padre, después de ver sufrir a su hijo, estaba buscando una solución para él? ¿Sería la primera oportunidad o el primer intento que aquel padre de familia estaba haciendo para que su hijo fuera libre? Podemos quizás pensar, aquellos que tienen hijos, que son padres, que un padre, ¿verdad?, cuando ve a su hijo que sufre, ¿qué hace? Busca la manera de ayudarlo, busca la manera de solucionar aquel problema, busca la manera de que aquel hijo pueda volver a ser el mismo, pueda recuperar su sanidad, pueda ser libre, pueda ser feliz. Pero sabe que llegó un momento a la vida no solamente de aquel hijo de este hombre, que se fue quizás la tranquilidad, se fue la sanidad, se fue la esperanza. Llegó un momento en aquel hogar, porque aquella dificultad que estaba viviendo aquel hijo no solamente afectó al hijo, sino que afectó al hogar.
Hay circunstancias en la vida del ser humano que no solamente le afectan a él, sino a su núcleo familiar, aquellas personas que le aman. Por eso Dios ama a las familias y Él está interesado en restaurar las familias, en ayudarles, en levantarles, en hacer un milagro en ellos. Amén. Así que aquel padre podemos mirar que por la situación que estaba viviendo, ¿verdad? Buscó quizás diferentes medios y quizás no había encontrado una solución. Podemos entonces así mirar y recordar aquel pasaje de la mujer del flujo de sangre que dice que buscó de diferentes maneras ser curada, buscó diferentes medios y aún dice que ella gastó todo lo que tenía para ser sana, pero no lo pudo lograr. Porque sabe, hermanos, hay situaciones en nuestra vida que necesitan la intervención de Dios. Hay situaciones en nuestra vida que solo el poder de Dios puede cambiar. Y a ese punto tuvo que llegar aquel padre de familia. Y muchas veces el ser humano pasa por procesos, pasa por dificultades, pasa por muchas cosas hasta que llega el punto donde tiene que reconocer que hay uno que le puede ayudar. Y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Usted que dice: no tengo esperanza, no hay una salida para mí, no veo una solución, no hay esperanza para mi vida, no sé de qué manera puedo actuar, no sé de qué manera puedo ayudar a mi familiar, a mi hijo, a mi amigo, a mi hermano. Sabe que hay una manera y es cuando vamos a los pies de Cristo. Allí vamos a encontrar respuesta, allí vamos a encontrar un milagro, allí vamos a encontrar a Jesús que nos puede restaurar. Y aquel hombre llegaría al lugar donde su vida y la de su hijo sería cambiada, donde vería lo que durante muchos años él anheló, y era que su hijo fuera libre. Usted que ha venido sufriendo quizás por una enfermedad, porque está viendo el sufrimiento de aquella persona y usted dice: esta situación se ha salido de mis manos. Dios tiene la respuesta a ese problema, a esa dificultad. Sin embargo, hasta ese punto, y aunque fue en busca de ayuda, aquel hombre todavía no podía ver un milagro en la vida de su hijo. Pero sabe que cuando hay ese momento de dificultad, de confusión, y donde están discutiendo, llega la persona a la cual hoy nosotros hemos colocado la mirada, y es Jesús. Cuando Jesús llega a aquel lugar, pregunta qué es lo que está pasando, y Jesús y aquel padre de familia dice lo que le pasa a su hijo. La respuesta de Jesús pudiéramos decir que es un poco dura. Dice: oh generación incrédula. Y Jesús está apuntando a algo ahí, y es a la incredulidad. La importancia hoy en día de poder creer, la importancia de poder movernos por fe, la importancia de poder saber en quién usted y yo hemos creído. Sabe que en estos tiempos Dios quiere usar hombres y mujeres que estén dispuestas para el servicio de Dios, hombres y mujeres que estén dispuestos a llevar el mensaje de parte de Dios, que sea capaz de cambiar, de traer libertad y sanidad a la vida del ser humano. Y Jesús les reprocha, les dice: generación incrédula. Aquí no solamente se está dirigiendo quizás a los discípulos, sino que está hablando de una generación. Y en estos tiempos Dios le habla a una generación para que nos podamos volver a Él, para que le podamos creer a Él, para que podamos marcar la diferencia. Dios nos habla hoy a nosotros, ¿verdad? Qué impresionante, qué esperaría ver a Jesús en la vida de aquellas personas que habían escuchado su mensaje y que no solamente lo habían escuchado, sino que habían visto los milagros. ¿Qué esperaría sino ver resultados? Que ellos pudieran también, ¿verdad? A través de la autoridad que Él les había dado, que aquellos hombres, que aquel hijo
de ese padre de familia fuera libre. Y dice la palabra que Jesús les está diciendo, tráemelo, porque Jesús sabía que era su propósito y estaba en su voluntad que aquel hombre fuera libre. Cuando le traen a aquel joven, aquella persona, Jesús dice que se lo trajeron y apenas el Espíritu vio a Jesús, lo sacude con violencia. Aquel hombre cae a tierra, se revolcaba y hacía todo lo que aquel espíritu provocaba en aquel hombre cuando venía sobre él. ¿Sabe por qué? Cuando aquel espíritu vio a Jesús, él también pudo reconocer que ahí estaba el Hijo de Dios. Y qué importante es cuando usted y yo somos reconocidos por el Dios Todopoderoso, cuando aún el enemigo sabe quiénes somos usted y yo. Recuerde cuando Jesús fue a los Gadarenos, ¿verdad? A la región de Gadara, cuando vio a Jesús en aquel lugar, le reconoció. Y amén, somos reconocidos. Aún el enemigo tiene que reconocer la autoridad que Dios ha colocado en usted y en mí, porque Dios nos ha dado una autoridad. Amén. Dios nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Entonces dice la palabra que cuando lo traen a Jesús, presenta todo esto y Jesús hace una pregunta que nos aclara un poco las cosas. Le dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y aquel padre está diciendo, desde niño. Yo me puedo imaginar a Jesús, que es lleno de misericordia, lo que pudo ver en la vida de aquel padre, en la vida de aquel joven, en la vida de aquel hombre. Sabe que Jesús quizás pudo ver el sufrimiento, el dolor, pero también la constancia y la perseverancia de aquel hombre de no abandonar a sus hijos en la peor circunstancia de su vida. Usted que ha dicho, he pasado por mucho, me ha tocado orar, me ha tocado clamar, me ha tocado luchar al lado de mi familia, no ha sido fácil, he pasado por mucho. Yo creo que llega ese tiempo en el cual veremos una respuesta, un milagro de parte de Dios en nuestra vida. Aquel hombre había pasado por mucho, no solamente estaba sufriendo aquella persona que era atormentada, aquel hijo, ¿verdad?, que estaba en esta condición, sino que vemos a un padre que también sufría, pero vemos un padre también que ante la dificultad no se quedó paralizado, no se amedrantó, sino que él buscó una solución. Y eso es lo que Dios quiere hoy, que haya personas que se puedan levantar en medio de la dificultad, que podamos ir a Jesús, que busquemos un milagro, que busquemos una solución y que busquemos una respuesta, porque sabe que hay personas que necesitan tener un encuentro con Jesús. Aquel hombre necesitaba tener un encuentro con Jesús, necesitaba la ayuda de Jesús, necesitaba un milagro de su parte, y sabe, aquel sería el día en el cual ellos verían el cambio que tanto habían anhelado, porque sabe cuál era el propósito para aquel joven que muriera. Porque la escritura nos dice que muchas veces le echaban el fuego, otras en el agua para matarle. Y cuántas circunstancias quizás hemos vivido, hemos pasado o ha tocado a nuestra familia, en las cuales el plan del enemigo ha sido matarle. Pero aunque el plan del enemigo ha sido matarle, hay un plan de Dios sobre todas las cosas, y es darle vida y vida en abundancia al ser humano. Porque aunque el enemigo vino para matar, hurtar y destruir, dice la escritura que Jesús vino para dar vida y vida en abundancia. Amén. Entonces aquellas personas habían ido al dador de vida, y hoy es necesario acudir e ir a los pies de aquel que tiene vida para nosotros, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Sabe que quizás las personas que hoy escuchamos este mensaje, podemos ver nuestra vida y podemos decir, Señor, en cuántas circunstancias estuve?
de dificultad, de peligro, de muerte, y tú me libraste, porque muchas veces quizás el plan para nosotros era que muriéramos, era un plan de muerte, pero sabe, Dios tenía un plan grande, un propósito eterno, un propósito maravilloso con nosotros, y es que hoy le pudiéramos servir, le pudiéramos conocer y que hayamos alcanzado ese privilegio de ser sus hijos. Esta escritura nos habla entonces del propósito que tenía, y era matar a aquella persona desde niño. Imagínese usted, desde niño muchas veces pasó por esta dificultad. Sin embargo, aquel padre está diciendo: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La importancia de pedir la ayuda a Dios, porque tenemos un Dios que es misericordioso, y precisamente ellos fueron en busca de ayuda. Usted que hoy dice: necesito una ayuda, necesito una respuesta, en este momento necesito un cambio. Ellos necesitaban algo urgente en su vida, ellos necesitaban que la mano de Dios se moviera a su favor, y aquella respuesta que reciben de parte de Jesús es: si puedes creer. Al que cree todo le es posible. Si tan solo el ser humano puede creer, pero ¿creer a quién? A Jesucristo, el Hijo de Dios. Para el que cree en el Hijo de Dios, en Jesucristo, aquel que vino, murió en la cruz, dio su vida por nosotros para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Sabe qué vamos a ver? Respuesta, cambio, vida eterna y un milagro en nuestra vida. Es para el que cree. Nosotros hoy nos movemos no por vista, dice la Escritura, sino por fe. Nosotros hoy servimos a un Dios vivo por fe. Amén. Sabemos que Él es real, sabemos que Él es verdadero. Así que Jesús está diciendo: si tan solo tú puedes creer, porque sabe, para el que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre de aquel muchacho le está diciendo a Jesús: creo, ayuda a mi incredulidad. Quizás aquel padre está diciendo: yo vine en busca de tu ayuda. Quizás mi fe no es tan fuerte, pero sabe que en medio de todo, Jesús, yo necesito que tú me ayudes. Quizás es un día en el cual usted, a pesar de la prueba, a pesar de la tormenta, a pesar del proceso, a pesar de la dificultad, ha venido a Jesús y le ha dicho: yo necesito tu ayuda en el momento más difícil. ¿Sabe qué espera Jesús? Que sigamos creyendo, que sigamos confiando, porque ciertamente Él hará algo en nuestra vida. Jesús ve la multitud que venía, y Jesús le está diciendo a aquel espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Sería un milagro en el cual aquel hombre sería libre. Amén, su vida sería cambiada, y no solamente por ese momento, sino que Jesús le está diciendo: sal de él y no entres más en él, porque la obra que Dios hace es una obra completa. Amén. Y aquel hombre, aquel muchacho sería libre desde aquel día. No solamente recuperaría su salud, sería restaurado, sería libre, sino que volvería el gozo, la paz, la alegría y la felicidad a aquel hogar. Y eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace Jesús cuando llega a la vida del ser humano, cuando llega a un hogar. Él trae esperanza, Él trae salvación, Él trae cambio, Él trae restauración, y eso es lo que quiere hacer en su vida y en mi vida. Y yo sé que Dios lo ha venido haciendo en la vida de muchos de nosotros. Él ha restaurado, Él ha sanado, Él ha libertado y Él ha cambiado nuestra vida. Dice la palabra que aquel hombre fue libre. Cuando fue libre quedó como muerto, ¿verdad? Porque ese era el propósito, que aquel muchacho muriera. Ese era el plan. Pero el plan de Jesús era que aquel
muchacho viviera. Amén. Por eso está diciendo que Jesús le tomó de la mano, le enderezó y se levantó. Así como un momento en nuestra vida, Dios también, Jesús nos tomó de nuestra mano cuando estábamos muertos en delitos y en pecado y nos dio vida y vida en abundancia. Eso quiere decir que nosotros hoy estamos en pie, no por nuestras propias fuerzas, sino porque Él nos ha tomado de su mano. Amén. Él nos ha dado vida. Aquel muchacho recibió vida. Jesús lo pudo levantar. Se levantó de su condición. Desde el momento en que Jesús le dio la mano, se levantó de aquel lugar, no volvió a ser la misma persona. Y es que cuando Jesús toca nuestra vida, cuando Él nos levanta, cuando Él obra en nuestra vida, no volvemos a ser las mismas personas. Amén. Vemos el cambio. Dice la Escritura que cuando Él entró en casa, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó, se levantó. Imagínese usted cómo estaría aquel padre, cómo estaría aquel muchacho después de tanto sufrir, después de tanto pasar por tanta dificultad. El momento que tanto anhelaron llegó a su vida, porque los evangelios nos hablan que aquel hijo era único. Era hijo único de su padre. ¿Cuánto amor podía sentir aquel padre por aquel hijo? Que él decidió hasta lo último, ¿verdad? Ayudarlo, acompañarlo, no lo abandonó. Así que la Escritura nos dice también, cuando él entró en casa, hablando de Jesús, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Ahí está la respuesta. Vemos que Jesús obra aquel milagro, hace libre a aquel joven, se restaura toda aquella situación en aquel hogar, de aquella familia, pero los discípulos quedan con una inquietud. ¿Por qué nosotros no pudimos hacer esto? Y es la pregunta que le hacen a Jesús. Y Jesús les dice, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Usted y yo necesitamos de la presencia de Dios en nuestra vida. Necesitamos esa relación personal con Dios. Necesitamos cada día buscarle, porque sabe, en estos tiempos Dios quiere seguir trayendo libertad, seguir trayendo milagros, sanidad a la vida del ser humano. Y eso Dios lo quiere hacer a través de personas, de aquellos que decidan y se dispongan en sus manos. Vale la pena poder buscar el rostro de Dios. Vale la pena, ¿verdad?, poder orar, poder ayunar, poder buscar el rostro de Dios, porque Dios quiere hacer cosas extraordinarias. No nos conformemos solamente con que nosotros hayamos sido libres, hayamos recibido un milagro. Dios nos ha puesto para hacer luz en las tinieblas, para llevar el mensaje al cautivo, para llevar el mensaje a aquel que ha perdido la esperanza, para llevar una palabra, verdad, a aquel que está cautivo y que el propósito del enemigo es matarle. Pero allí donde no hay esperanza, allí llega la palabra para traer salvación, vida y esperanza al ser humano. Amén. Así que en esta hora le damos gracias a Dios, porque podemos ver que hay un Dios de misericordia, de amor, que puede hacer libre al ser humano. Y sabe que el mejor ejemplo que nosotros tenemos a seguir era Jesús. Aquellos discípulos podían ver en Jesús la comunión que Él tenía permanentemente con el Padre, como Jesús era, ¿verdad? Y ese es el ejemplo que Él espera que usted y yo hoy podamos seguir. Yo le invito en esta hora, vamos a orar y vamos a decirle, si está pasando por una dificultad, por un momento difícil donde dice, ya no tengo fuerza, siento que no hay esperanza, siento que no hay una salida, que no hay una solución para mi vida, yo le invito a poder orar y decirle, Señor, hoy decido creer, aunque quizás, Señor, haya perdido las fuerzas, aunque el proceso haya sido difícil, la dificultad, hoy
creo. Tu palabra dice que para el que cree, todo le es posible, Señor. Padre, hoy te pedimos, Dios amado, para que sea usted trayendo respuesta. Mira aquellas personas, Señor, que hoy claman por un milagro, que hoy claman por, Señor, libertad en su vida. Oramos, Padre, para que sea usted obrando milagro, para que sea usted restaurando, para que sea usted sanando, para que sea usted libertando en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy creemos que cadenas se rompen, Señor. Hoy creemos que hay libertad en la vida del ser humano. Que hoy, Señor, donde hay diagnóstico de muerte, donde han dicho que hay muerte, hoy hay una palabra de esperanza, donde decimos, Señor, que hay vida, Señor, y vida en abundancia, porque donde usted llega, Jesús, hay vida, porque usted es fuente de vida, y a través de usted podemos ser sanos, podemos ser salvos y podemos ser libres. Hoy oramos para que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta